Baruch atah Adonai, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, leyodor legoyim benatan lanu, et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a ser luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a un Shabbat más para escudriñar la maravillosa y bendita Torah de nuestro Abba Kadosh. Teniendo siempre en la mente, mis amados, que la Biblia es circular, como dice Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy vamos a estudiar una porción de la Torah que contiene un mensaje profético para estos tiempos finales. En esta porción de Bamidbar, del libro de Números, Balak, un rey pagano de Moab, estaba aterrorizado porque había escuchado que el pueblo de Israel, a su paso y bajo la poderosa mano de Yahweh, había destruido pueblos y avanzaba tomando posesión de la tierra prometida. Y también por el gran número del pueblo de Israel, se calcula que a la tierra prometida entraron aproximadamente entre 2.5 millones de personas, más ovejas y su ganado. Balak desconocía el poder del Dios de Israel y pensó que tanta gente agotaría completamente sus alimentos, porque no podía imaginar de otra manera cómo había podido sobrevivir tanta gente en el desierto durante 40 años. Es importante recordar un hecho especialmente en estos días finales. Yahweh prometió a su pueblo, prometió a Israel, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, entregarle su tierra santa. Yahweh, mis hermanos, es guardador de promesas. Él es fiel a su palabra. Es el Todopoderoso, todo suficiente, y ninguna palabra quedará sin cumplimiento. Voy a pedir a Isabelita que nos acompañe leyendo Éxodo capítulo 15, versículos 11 y 18, antes de entrar en la palabra. Por favor. ¿Quién es como tú, Adonai, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en Kedushá, imponente en esplendor, haciendo maravillas? Tú extendiste tu mano derecha, Yeshua, la tierra se los tragó. En tu amor, tú guiaste en justicia al pueblo, al cual redimiste en tu fuerza. Tú los guiaste hacia tu morada, Kadosh. Los pueblos han oído y ellos tiemblan. La angustia se apodera de aquellos que habitan en Pleshet. Entonces los jefes de Edom están desmayados. Trepidación se apodera de la cabeza de Moab. Todos los que habitan en Canaán están desfallecidos. Terror y pánico cae sobre ellos. Por el poder de tu brazo ellos están tan quietos como piedra hasta que tu pueblo pase. Elohim, hasta que el pueblo que tú compraste pase. Tú los traerás y los plantarás en la montaña que es tu herencia, el lugar Adonai que tú hiciste tu morada, el lugar Kadosh, Adonai que tus manos establecieron. Adonai reinará por siempre y para siempre. Amén. Entonces vemos que la profecía del Éxodo se estaba cumpliendo literalmente. Yahweh estaba protegiendo a su pueblo, porque su pueblo estaba caminando ahora en obediencia a su dabar, a su palabra. Recordemos siempre, mis hermanos, que el pueblo se aleja de sus mandamientos y el Eterno los entrega a sus enemigos. Nuestros enemigos conocerán entonces el poder de nuestro Elohim. ¿Por qué? Por nuestra obediencia. Pero no solamente del poder de nuestro Abba, sino también de su nombre. Entonces, podemos preguntarnos si el mundo conoce, sabe el nombre del Dios de Israel. La gente de afuera conoce las promesas, sus promesas y su fidelidad. Entonces, mis amados, los invito a que nos acompañen en este maravilloso Shabbat,
estudiando esta hermosa porción de la Torá de esta semana, y vamos a continuar descubriendo sorprendentes promesas para nuestro pueblo Israel. Entonces, Amén. Sin más que decir, vámonos a la palabra de nuestro Abacadosh. Vamos a quitar los sellos. Perfecto. Y comenzamos leyendo los versículos. Bueno, la porción de esta semana, la número 40, lleva por título Balak, como ustedes ven en sus pantallas. Balak significa devastador. Y la lectura comienza en el libro de Bamidbar, en Números, capítulo 22. La porción profética está en Miqueas. Y vamos a tocar muchos versículos del Brit Hadashah, como Yohanan, segunda de Kefa, segunda de Yehudá, etc. ¿Ok? Entonces vamos a leer los versículos 1 y el 2 inicialmente. Entonces los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras de Moab, del otro lado del río Jordán, frente a Jericó. Ahora Balak, el hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los Emorí. Amén. Entonces acá vemos que Balak, como dijimos a un principio, era el rey de Moab. Su nombre, como hemos visto ahí, significa devastador. Balak fue elegido rey en este momento por causa de la situación de emergencia por el temor a los hijos de Israel. Aunque él no era del linaje real, sino un simple noble, simplemente. Pero no era un moabita nativo, sino un madianita. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago superior causó que los moabitas le pusieran como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso, hermanos, los hijos de Israel dieron una vuelta, bordearon, ¿no es verdad? Pero tampoco el pueblo tenía permiso de Elohim para conquistar ese territorio, el territorio de Moab, porque fue dado a los hijos de Lot, como lo menciona Deuteronomio 2:9. Y de esto aprendemos que Elohim reparte las tierras a su pueblo. ¿Okay? En estos momentos, entonces, en el contexto de la palabra, el pueblo de Moab está molesto. Israel tomó el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos los había quitado. Ahora, parece ser que el rey de Moab quería retomar ese terreno, y por eso acude un profeta gentil, por medio del cual va a intentar maldecir al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo en la tierra de los amorreos, y con el objetivo de recuperar ese terreno. Vamos al 3. Moab tenía mucho temor del pueblo, porque había tantos de ellos. Moab estaba sobrecogido con terror a causa de los hijos de Israel. En la Torá vemos que 2 veces repite que Moab tenía temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Según Rashi, en su comentario de esta parashá, dice que los 2 gigantes, Sihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvecinas, y ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos. Si pudieron derrotar a los gigantes, les sería más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de su alrededor, ¿no es verdad? Por eso tenían tanto, pero tanto temor. Vamos a leer del 4 al 7. Así que Moab le dijo a los jefes de Madián: esta horda se lamentará todo alrededor de nosotros, como un buey se lame la hierba en el campo. Balak, el hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a Bilán, el hijo de Beor, o Petor, junto al río Éufrates, en su tierra natal, para decirle: escucha, un pueblo ha salido de Egipto, se ha esparcido por toda la tierra y se ha asentado junto a mí. Por lo tanto, por favor, ven y maldice este pueblo por mí,
porque son más fuertes que yo. Quizá yo pueda golpearlos y echarlos de esta tierra, porque yo sé que a cualquiera que tú bendigas está de hecho bendecido, y a cualquiera que tú maldigas está de hecho maldecido. Los jefes de Moab y Madián se fueron tomando con ellos pago para adivinación. Vinieron a Bilán y le hablaron las palabras de Balac. Amén. Entonces aquí vemos que los dirigentes de las dos naciones, de Moab y de Madián, se unieron contra Israel y fueron a hablar con Bilam, que era conocido como un profeta, como un mago y además de bastante éxito. Dice que cuando él hablaba se cumplía. Nuevamente Rashi nos dice que era el rey de los amorreos anteriormente, había alquilado, se lo había contratado a Bilam para maldecir a los moabitas, para que los pudiera expulsar de ese territorio que luego llegó a ser de los hijos de Israel, desde el río Arnón hacia arriba, incluyendo, dice, la ciudad de Hezbón. Esta idea se saca de la palabra que se encuentra en el versículo 6, que dice, yo sé, ¿no? yo estoy convencido, ven, por favor, ven, maldice este pueblo, ¿no? Porque yo sé, ¿ves? Aquí dice, porque yo sé que cualquiera que tú bendigas, de hecho, será bendecido. Entonces, esto lo sabía el rey de Moab por experiencia. Ahora, por medio del profeta, Elohim nos dice que debemos recordar lo que pasó con Balac y con Bilam. ¿No es verdad? Por lo tanto, este suceso, mis hermanos, es una de las cosas más importantes en la historia de nuestro pueblo, el pueblo judío. Como está escrito en Miqueas. Miqueas dice, en Miqueas 6:5, dice, pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Bilam, hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Elohim. Amén. El 22.5 ya hemos leído. Volvemos a leer 22.5. Tengo un comentario para eso. Él envió mensajeros a Bilán, el hijo de Beor, a Petor junto al río Éufrates, en su tierra natal, para decirle, escucha, un pueblo ha salido de Egipto, se ha esparcido por toda la tierra y se ha asentado junto a mí. Ok. Hermanos, la palabra hebrea que ha sido traducida como mensajeros, le dice, le envió mensajeros, ¿no? En el escrito original, en hebreo, mensajeros, en hebreo se dice malachim, ¿no? Y malachim puede significar ángeles, puede significar emisarios, puede significar enviados y también puede significar mensajeros. Entonces vemos que el término malach no solo es una referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse también a los hombres. La palabra malach nos designa una esencia de un tipo de ser creado sin una función. Un malach es uno que ha sido enviado por un superior con el fin de cumplir una misión específica. 6 de nuevo, léemelo, por favor. Por lo tanto, por favor, ven y maldice a este pueblo por mí, porque son más fuertes que yo. Quizá yo pueda golpearlos y echarlos de esta tierra, porque yo sé que a cualquiera que tú bendigas está de hecho bendecido, y a cualquiera que tú maldigas está de hecho maldecido. Amén. Balac, entonces, mis hermanos, como vemos en este versículo, quiso derrotar y echar a Israel de su tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, entonces Balac lo que hizo, acudió a la brujería. Y hermanos, aquí tenemos que ver tres cosas al menos que tiene el enemigo como estrategia. Una es usar la fuerza militar y física, ¿para qué? Para obligar a someternos. Puede usar también la magia, las fuerzas espirituales y psicológicas para dominarnos. Y por último, usar también nuestras pasiones y atraernos al pecado. ¿Con qué? Con comida, a través del pecado de la gula, pero sobre todo con el sexo, para destruirnos desde adentro y destruir todas las costumbres e ideas que tenemos de nuestro Abacadosh, y más bien llevarnos hacia las costumbres y tradiciones gentiles, paganas. Y en este caso no tuvo éxito con los dos primeros, con la fuerza militar y física, porque claramente Israel era más poderoso militarmente, ni tampoco con la magia ni la fuerza espiritual, pero sí tuvo con las pasiones del pueblo.
Veamos qué dice el versículo 11. El pueblo que salió de Egipto se ha esparcido por la tierra y ha acampado cerca de mí. Ahora ven y maldícelos por mí. Quizá yo podré pelear contra ellos y echarlos de la tierra. Aquí vemos la actitud realmente enemistosa, pero típica de los pueblos que rodean a Israel, aún en nuestra época. Quieren maldecirlos, pelear contra ellos, quieren expulsarlos del territorio. Y esto lo vemos todos los días en las noticias, en la televisión, ¿no ven? Todos los pueblos que están rodeando a Israel están haciendo exactamente lo mismo. Y la historia, mis amados, no ha cambiado en estos últimos 3000 años. 12. Adonai respondió a Bilán: tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque ellos están bendecidos. Hermanos, la bendición y la maldición son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por Elohim le es difícil transmitir una maldición. La bendición, mis amados, es como un escudo protector contra las fuerzas del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas de su vida donde tiene desobediencia. La bendición, por otro lado, puede operar en ciertas áreas para ayudarlo. Pero la maldición puede operar también en aquellas áreas donde la vida de las personas no está en obediencia a la Torah. El nombre hebreo Bilam se escribe con las letras Bet, Lamet, Ain y Mem. Bilam. Como el texto original no tiene vocablos, es posible entender su nombre también como Bliam, ¿ya? Bilam, que significa, esto es lo interesante, sin pueblo. Este era uno de los problemas de Bilam, que no estaba en el pueblo de Israel. Él podía haber hecho como Jetro, el suegro de Moshe, y unirse al pueblo, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel. Y es que Bilam era un profeta solitario. Elohim le había dotado del don, una capacidad natural para poder percibir y transmitir palabras de profecía. Pero él no usó ese don para el bien común, sino para sus propios beneficios. Y ven ustedes, con lo que vamos a leer y estamos leyendo, Bilam no dirigía a ningún pueblo. Los sabios de la Torah, los rabinos, dicen que él podía haber llegado a ser para los gentiles lo que Moshe era para los hijos de Israel. Podía haber sido uno de los personajes más influyentes en el mundo gentil por el don de profecía que tenía. Pero era un hombre caído que iba detrás de ganancias monetarias y honra de los hombres, principalmente de hombres importantes de ese mundo, ¿no? Y esto, mis amados, lo llevó a la ruina. Continuemos con la lectura. Vamos a leer el versículo 13. Bilán se levantó en la mañana y dijo a los príncipes de Balac: regresen rápidamente a su señor, porque Adonai rehúsa darme permiso para ir con ustedes. Amén. Bilam conocía a Elohim y lo llama mi Dios. Más adelante en el versículo 18 dice algo así, ¿no? La fuente de su profecía no era pues en principio demoníaca, sino provenía del espíritu de Elohim. Y es que, mis amados, la adivinación viene de espíritus impuros y la profecía viene del espíritu de Elohim. ¿Ok? Pero cuando la profecía de Elohim se usa con motivos personales y manipuladores, se convierte en ¿qué? En brujería. Así que la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso a veces es muy, pero muy difícil de distinguir. Todos los que tienen éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural dado por Elohim, que les hace sensibles para recibir, digamos, impulsos, sensaciones que hay en el mundo espiritual. Entonces, cuando estas personas se vuelven a Elohim y se arrepienten de sus pecados,
permanece su capacidad para ser sensibles espiritualmente. Esto entonces, ¿qué nos muestra? Que podrán ser utilizados por el Ruach HaKodesh, pero también pueden ser al mismo tiempo influenciados por los malos espíritus si no se cuidan. ¿Okay? La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán de tener poder, ¿no ve? Porque creen que los demonios dan poderes. Ahora, cuando una persona que ha estado en este mundo se humilla ante Elohim y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados, ¿por medio de qué? De la sangre de nuestro Mashiach Yeshua, todavía puede inclusive recibir tentaciones, ¿no? Para ejercer poderes sobre otros. Pueden leer ustedes Hechos 8:19 para ver esto. Pero, sin embargo, Yeshua nos advirtió algo respecto a eso en Mateo 7, vamos a leer del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los reconocerán. ¿Puede la gente recoger uva de los espinos o higos de los cardos? De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce mal fruto. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por el tipo de frutos los reconocerán. A ver, hermanos, si los falsos profetas fueran fácilmente reconocibles, no haría falta de advertencia, ¿verdad? Yeshua no tendría por qué advertirnos. El versículo 15 es claro: tengan cuidado, nos está diciendo Yeshua. Ellos vienen a ustedes vestidos de oveja. Y el hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Elohim o de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente, mis hermanos, nos ha pasado a todos, los mensajes de los falsos profetas parecen ser buenos. Lo importante para nosotros es, como nos dice esta palabra en Mateo 7, que miremos el fruto de la influencia de esos profetas. Entonces acá tenemos que ver cómo es su conducta, ¿no es verdad? Cómo es su vida moral, sexual, económica, cómo estos profetas que nos hablan, cómo son en su intimidad, cómo viven de sus seguidores, cómo está su familia, cómo su entorno familiar, su relación con su esposa, con sus hijos, cuál es el testimonio de su esposa respecto de él, qué dicen sus hijos respecto de su papá. Es decir, y vemos varios ejemplos de siervos de Elohim que predican el evangelio siendo ¿cómo se dice esto? Denunciados por sus esposas y no tienen un buen testimonio de vida, ¿no? Entonces Yeshua nos dice que por los frutos los vamos a conocer, ¿no es verdad? Una cosa, mis hermanos, es probar la profecía y otra cosa es probar el profeta. Y el profeta es probado por sus frutos y la profecía sería probada por medio de la Torah y por el Ruach HaKodesh. ¿Okay? Hay profecías que son dadas según la Torah, pero con un espíritu ajeno a la Torah. Vamos un momentito, aquí tenemos un ejemplo en el libro de Hechos, Maaseh HaShelihim, capítulo 16, versos 16 al 18. En una ocasión, cuando íbamos al lugar donde se reunía la Minyan, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía en ella un ruaj de serpiente, de adivino, el cual le permitía predecir el futuro.
Ella ganaba mucho dinero para sus dueños estando en furioso éxtasis, es decir, adivinando. Esta muchacha seguía detrás de Shaul, del resto de nosotros, y constantemente gritaba: estos hombres son siervos de Elohim Halión. Ellos les están anunciando cómo salvarse. Ella hacía esto día a día y lo hizo por mucho tiempo, hasta que Shaul, muy molesto, se volvió y le dijo al Ruaj: en el nombre de Yeshua HaMashiach te ordeno que salgas de ella. Y el Ruaj salió de ella en ese mismo momento. Ahora miren, aquí vemos algo muy interesante. El mensaje de la muchacha era verdad, decía: estos son hombres siervos de Elohim. ¿No es verdad? Pero estaba dando esa profecía con espíritu impuro. Se le reconocía, pero tenía otras intenciones en su corazón, ¿verdad? Shaul tenía el don de discernimiento de espíritus y supo en su propio espíritu que la fuente de esa profecía venía de un espíritu impuro. Entonces, Shaul atacó a ese espíritu en esa niña y lo expulsó en el nombre de Yeshua. ¿No es verdad? Por otro lado, podemos encontrar palabras proféticas dadas también en el poder de Ruach HaKodesh por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como es el caso de Bilam, a quien estamos estudiando en esta parashá. Entonces, que Adonai, mis amados, nos dé sabiduría para poder discernir entre una cosa y otra. Las palabras que salieron por la boca de Bilam son eternas, son del Eterno, pero Bilam murió la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía con sus palabras. Y es que cuando nosotros hablamos, nuestros pensamientos tienen que venir acompañados con propósitos. Es decir, tenemos que ser hacedores de la palabra, mis hermanos, y no solamente replicadores, leedores. Seríamos solamente papel, ¿no es verdad? Y tinta. 18. Ella hacía esto día a día. Perdón, me tengo que ir a la Torah. Mil disculpas. Bamidbar 22:18. Sorry, ahora sí. Bilam respondió a los sirvientes de Balac: aun si Balac me fuera a dar su palacio lleno de plata y oro, yo no puedo ir por encima de la palabra de Adonai, mi Elohim, para hacer nada grande o pequeño en mi mente. Ok, acá vemos que la profecía entonces no estaba viniendo de una fuente humana. No, por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no va a poder hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino de Elohim. Y eso lo podemos ver en Segunda de Pedro. Ahí vemos ahí un ratito. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Pero, ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según su propio texto. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Por el contrario, los profetas inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios, hablaron de parte de Adonai. Amén. Listo, clarito, ¿no? Continuemos. 22:20. Adonai vino a Bilam durante la noche y le dijo a él: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero haz solo lo que yo te diga. Amén. Entonces aquí vemos que Adonai, nuestro Elohim, fue a Bilam de noche. Y es que, mis hermanos, el sueño es un medio por el cual Adonai puede hablarnos. Y vemos también que la profecía es de carácter espiritual y no intelectual. Entonces, hay una diferencia importante entre nuestra mente y nuestro espíritu. Durante el día, la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos del cuerpo, ¿no es verdad? Y así acumula una gran cantidad de impresiones en nuestro cerebro. Y durante el sueño, en la noche, nuestro cerebro también está tratando toda esa información recibida durante el día y los días anteriores.
Entonces no hay mucha información que entra en nuestra mente por medio del cuerpo durante nuestro sueño. Entonces hay una mayor sensibilidad en nuestra alma para poder obtener impulsos o mensajes desde el lado espiritual, ¿verdad? El espíritu del hombre, mis hermanos, tiene también 5 sentidos, al igual que el cuerpo, y por medio de estos 5 sentidos va a poder recibir información desde el mundo espiritual. Ahora, esta información muchas veces no es fácilmente percibida y la mayoría de las veces poco entendida por nuestra mente, porque nuestra mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio de nuestro cuerpo, acumulada durante todo el día, ¿no? Entonces, una persona que vive en la carne es poco espiritual, no tiene su mente puesta en las cosas del espíritu y por eso es insensible a esos impulsos, a esa sensibilidad, y la información no llega por su espíritu. Por el contrario, una persona espiritual está enfocando su mente pero hacia el lado espiritual y se esfuerza para recibir y entender esa información que le llega del espíritu. Recuerden que Yeshua nos decía: fíjense, concéntrense, miren en las cosas de arriba, ¿no? No en las de abajo. Amén. Por otro lado, Romanos 8, en el versículo 5 y 6, también nos habla que nuestra mente está ocupada. Podemos ver también eso más adelante. Y es que el espíritu del hombre, mis hermanos, no duerme de noche y la mente también está activada. Por eso vemos en las escrituras que muchas personas reciben mensajes de Adonai en sueños. Y es que es el momento cuando la mente de la persona está relajada y más perceptible, más receptiva para lo espiritual. Entonces, aquellas personas que tienen un espíritu más sensible y una mente más abierta para poder recibir esos impulsos en su espíritu, también van a poder recibir mensajes y visiones durante el día. Hay personas que tienen ese don, ¿no? Entonces, esa capacidad profética también puede ser cada vez desarrollada más y más. Entonces, como hemos dicho minutos antes, algunos han sido creados con más sensibilidad y percepción espiritual que otros. No todos tenemos lo mismo, ¿no es verdad? Y es que estas personas son el blanco para el enemigo, ¿no? Que quieren utilizar esa capacidad natural. ¿Para qué? Para manipular sus vidas y las vidas de otros a través de ellos. Los brujos, las brujas tienen un don natural para percibir esas cosas del mundo espiritual con más facilidad que las personas comunes y corrientes, ¿no es verdad? Como nosotros. Pero se dan cuenta que estas capacidades son utilizadas por el enemigo para apoderarse de esas personas, ¿no? Y porque ellas así lo han permitido. ¿Ok? Continuemos. 22. Pero Elohim se airó porque él iba, y el malaj de Adonai se puso en el camino como un adversario contra él. Él iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Ok, acá pareciera haber una contradicción. Primero, Elohim le dice a Bilam que vaya con ellos. Y luego dice que se airea, o sea, que se enoja con él cuando va. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? En primer lugar, mis hermanos, vemos que cuando una persona que tiene inclinación al mal, tiene Yetzer Hará, se obstina en querer algo en contra de la voluntad de Elohim, él se lo permite. En el versículo 12 que hemos leído, Dios le dijo que no fuera. Pero en el versículo 20, un poco más adelante, le está diciendo que vaya. ¿No ve? Que le dice: levántate y ve con ellos, anda. Le dice que vaya. Y luego se enfada con él en el 22. ¿No es verdad? Es que la ira del Eterno, de Elohim, contra Bilam fue... ¿Saben por qué fue? Por causa del motivo por el cual fue. Su deseo, el deseo de Bilam, era ser pagado y honrado ante las autoridades por su profecía. Entonces era una locura, ¿no es verdad? Entonces hay que meditar sobre esto, tener mucho cuidado del querer sacar algún beneficio económico personal,
no social, qué sé yo, de los dones espirituales que Elohim ha depositado en nosotros. ¿Es verdad? Y este texto nos enseña que lo más importante no es lo que estás haciendo, el por qué y el para qué de lo que estás haciendo. Ahora, algo que tenemos que entender acá es muy importante. La palabra hebrea, que ha sido traducida como adversario, es Satán, ¿ok? Ahora, en este contexto, en este versículo, no significa que fue un ángel enviado por el adversario, sino un ángel que se oponía contra Bilam. ¿Ok? Esto nos enseña que la palabra Satán es adversario. Hay que tomar en este versículo, en este contexto, de esa forma. Alguien que se opone. Porque eso 22 dice, Elohim se airó porque él iba y el malach de Adonai se puso en el camino como un adversario, como alguien que está frenando, ¿no es verdad?, contra él. Alguien que se opone y trabaja en contra de otra persona. Entonces la expresión el ángel de Adonai es mencionada en este pasaje que estamos leyendo 10 veces. ¿Okay? Lean ustedes hasta el 31, nos vamos a ir hasta el 32. El malach de Adonai le dijo a él: ¿por qué le pegaste así a tu asna 3 veces? Yo he venido aquí para interrumpir tu paso, porque tú te estás apresurando para oponerte a mí. Ok, en el original hebreo dice, yo he salido, el ángel de Elohim, de Adonai le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Y le dice, mira, yo he salido como adversario, como Satán, como adversario, ¿no? Como algo en contra, para que no siga su camino, porque tu camino me era contrario, dice, ¿no? En el Targum, en la versión aramea de la Torah. Entonces, lo primero que le dijo el ángel a Bilam fue, ¿por qué has golpeado a tu asna? O sea, le reprendió, mis hermanos, por haber tratado mal a su animalito, a su asna, ¿no es verdad? Y entonces esto nos enseña acerca de la importancia de tratar bien a nuestros animales, a nuestras mascotas. El maltrato de los animales está visible en el mundo espiritual. ¿Okay? El hombre fue puesto en el huerto del Edén para cuidarlo, y ese trabajo incluye también el cuidado de los animales. Proverbios 12:10 dice, el justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. O sea, fuerte, ¿no? Y Proverbios, vamos a 22:35, por favor. Pero el malach de Adonai dijo a Bilam, no sigue con los hombres, pero dirás solamente lo que yo te diga que digas. Así que Bilam siguió con los príncipes de Balac. Ok, entonces nuevamente aquí vemos al malach de Adonai, ¿no es verdad? Otra vez el malach de Adonai le dice que debía ir con esos hombres, pero le advirtió de que hablara solo la cosa que él le dijera, ¿no es verdad? Uh-huh. Las palabras que salen de una persona, mis amados, tienen mucha influencia en los aires. Recuerden ustedes lo que decía en Bereshit 31:24, que Labán no podía hablar contra Jacob, ni bueno ni malo. Entonces Bilam, vemos en esto, que no tenía permiso para hablar palabras propias. Clarito le dice a Adonai que dirá solamente lo que yo te diga. Entonces Bilam no podía hablar palabras de su propia boca, de sus propios sentimientos, ¿no? Sino las palabras que Adonai le iba a decir, le iba a autorizar a decir. Y es que también nuestras palabras pueden hacer mucho daño, mis hermanos. Entonces hay momentos cuando no tenemos permiso para decir nada. ¿Ok? 38. Bilam respondió a Balac, mira, yo he venido a ti, pero yo no tengo ningún poder en mí mismo para decir nada. La palabra que Adonai ponga en mi boca es lo que diré. Ok. Este es un principio de la profecía. Vamos a ir avanzando ya hacia las profecías que hay en esta porción. Me gustaría que ustedes comparen
esta cita, este capítulo 22, versículo 38, que los comparen con los textos también de este capítulo 22, versículo 8. Anoten esto, por favor. Entonces comparen el 22:38 de Números con 22:8, 18, 20, 35 y 38. Y el capítulo 23, versículos 5, 12, 16, 26. El capítulo 24, versículos 4, 13 y 16. Entonces acá vamos a ver que el hecho de que Bilam destacó esta verdad tantas veces nos enseña que su deseo era maldecir a Israel con sus propias palabras. Él intentó hacerlo, pero cuando abrió su boca, sus palabras fueron cambiadas ¿en qué? En bendiciones. Amén. Amén. Continuemos entonces. 23, vamos a saltar de capítulo, vamos a leer los versículos 4 y 5. Adonai se encontró con Bilam, quien le dijo a él: yo preparé 7 altares y ofrecí un toro y un carnero en cada altar. Entonces Adonai puso una palabra en la boca de Bilam y dijo: vete de vuelta a Balac y habla como yo te diga. Amén. Es probable que Bilam hubiera querido, como que sobornar a Elohim. Podemos ver aquí un principio que muestra el costo para poder obtener una revelación profética. ¿Cuál es el costo de una profecía? ¿Cuántos animales tuvieron que morir inocentemente para que la palabra profética fuera revelada al profeta? ¿Se dan cuenta? Dice, preparé 7 altares y ofrecí un toro y un carnero en cada altar. O sea, harto, ¿no? Por cada altar 2 personas, 14 animalitos. Una profecía, mis amados, que está ocupando, miren, solo 4 versículos de la Torah. Y ahí nos está hablando de que es costosa, cuántos animales iban a ser sacrificados, ¿no? Y este texto nos enseña que la profecía, mis hermanos, es una combinación entre la voluntad divina y también el sacrificio del hombre. Bilam sabía muy bien que era necesario un gran sacrificio para poder ser un canal para la palabra profética. Ahora nosotros, como personas, como siervos de Adonai, ¿estamos dispuestos a sacrificar tanto como los 14 animales para obtener profecía entre nosotros? ¿Queremos tener profecía? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para obtener profecía? ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuántas horas sacrificamos de oración? Horas de sueño para poder ser un canal aprobado por Elohim. Y este texto nos enseña que aunque esté presente la base para la profecía, me refiero a un don natural que tengamos como personas y una capacidad sobrenatural para profetizar, esa profecía no va a ser liberada sin que haya un sacrificio de parte de nosotros. Es decir, no va a venir así, no, tenemos que estar en intimidad, atentos a la palabra de Adonai, a que Él nos hable. Tenemos que ayunar, orar, estar en intimidad con Él a través de la lectura de su maravillosa Torah, ¿no es verdad? Entonces, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuándo vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida? Y es que si de verdad necesitamos una profecía, una palabra que venga del cielo, ¿estamos dispuestos a poner de nuestra parte para que eso suceda? ¿Okay? Y es que vamos a ver que las manifestaciones sobrenaturales en nuestra vida son resultado de grandes sacrificios de parte de las personas, del pueblo. ¿Okay? Amén. Y aquí hay que preguntarse, mis amados, ¿por qué hubo tantas manifestaciones en la salida de Egipto, de nuestro pueblo? ¿Ah? Porque, mis hermanos, había 400 años de oración y clamor por liberación. ¿Eso no es un gran sacrificio? ¿Por qué vino el Espíritu en medio de grandes manifestaciones? En Hechos 2, lean eso. ¿Y saben por qué? Por los 10 días de ayuno y oración
que la comunidad estaba haciendo para prepararse para el día de Shavuot. Entonces, cuanto más sea el sacrificio, con más poder se va a manifestar la palabra profética en nuestras vidas. Amén. Amén. 23:7. Él hizo este pronunciamiento: Balac, el rey de Moab, me trae desde Arán, desde las colinas del este, diciendo: ven, maldice a Jacob por mí, ven y denuncia a Israel. Entonces dice acá que Bilam vino de Aram, hoy es Siria, al noreste de Israel, para maldecir a Israel. Dice que Bilam fue hijo de Labán, según el Talmud. 8. ¿Cómo puedo yo maldecir a aquellos que Adonai no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Adonai no ha condenado? Miren, esto podemos compararlo muy bien con Romanos 8, 33 y 34. Leeremos un ratito. Romanos 8, 33 y la primera parte del 34. ¿Qué dice? Así que, ¿quién acusará al pueblo escogido de Elohim? Es Elohim quien justifica. ¿Quién los condenará? Okay. El Mashiach Yeshua. Miren, hermanos, ¿se parece o no se parece al 23:8 de Números? ¿Cómo puedo yo maldecir a aquellos que Adonai no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Adonai no ha condenado? Amados, en el momento de abrir su boca, Elohim cambió la maldición en bendición. Amén. Amén. Miren, hay un versículo muy lindo. Permítanme ir un momento a Deuteronomio 23:5. Pero Adonai, tu Elohim, no escuchó a Bilán, más bien Adonai, tu Elohim, volvió la maldición en bendición para ti, porque Adonai, tu Elohim, te amaba. Amén. Hermoso, ¿no? Hermoso. 23:9. Desde la cumbre de las rocas yo los veo, desde las colinas yo los contemplo. Sí, un pueblo que habitará solo y no será reconocida como una de las naciones. Ok, sabemos que Israel, mis hermanos, no va a ser contado entre los gentiles. Es un pueblo apartado por Elohim, especial, ¿no es verdad? Y Adonai trata con Israel de manera totalmente diferente. Y por ser diferentes, hay una mayor responsabilidad ante las naciones para hacer que el nombre de Adonai, nuestro Elohim, sea conocido entre ellas. Hay dos maneras de interpretar este texto, esta porcioncita. En el comentario de la Torah de esta porción, Rashi hace referencia al momento cuando todas las naciones van a ser destruidas. Entonces dice, entonces Israel no será contado entre ellas, como está escrito en Jeremías 30:11. Jeremías 30:11 dice, porque yo estoy contigo, declara Adonai, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré ¿con qué? Con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. La otra interpretación es que va a llegar el momento cuando todos los hombres de la tierra sean reubicados e inscritos en las 70 naciones originales. Recuerden que fue con 70 naciones. Conforme a lo que nos dice el Salmo 87. Vamos al Salmo 87. Vamos a leer del 1 al 7. Cortito este salmo. Sobre el monte Kadosh está el cimiento de la ciudad. Adonai amaba las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas son dichas de ti, oh ciudad de Elohim. Haré mención de Rab y Babel a los que me conocen, también Pleshet, Zor y Cush. Ellos dirán, estos nacieron allí. Un hombre dirá de Sión, es mi madre, este nació en ella y el Altísimo mismo la fundó. Cuando Adonai inscriba a los pueblos en el registro, dirá,
Este príncipe nació allí. La morada de todos dentro de ti es como la morada de aquellos que se regocijan. Amén. Amén. En este conteo, los que nacieron en Sión, dicen, no van a ser contados entre las demás naciones. Gálatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esto implica que el gentil que se ha convertido de los ídolos a el Dios de Israel y ha nacido en el espíritu, en el Ruach de Adonai, en el mundo venidero no será contado entre el pueblo donde nació, sino donde en Israel, mis amados, donde hemos sido adoptados, ¿ok? Pues vamos a la Torah 23:10. ¿Quién ha calculado exactamente las ceras de Jacob? ¿O quién enumerará la cuarta parte de Israel? Muera mi alma la muerte de los rectos, que mi final sea como el de ellos. Hermanos, acá Bilam deseó morir, su anhelo era morir como un israelita, pero en realidad murió como un impío. ¿Okay? El plan de Elohim para Bilam siempre fue que él se uniera al pueblo, pero él se apartó y enseñó a los enemigos cómo hacer pecar al pueblo de Israel. 23:19, vámonos, adelantémonos un poco. No es mortal Elohim para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? Ok, acá vemos que este es un versículo que descarta totalmente que Adonai sea un hombre o un hijo de hombre. Dios no es hombre, ni puede ser hombre, ni puede llegar a ser un hombre, pero sí puede manifestarse a través de un hombre. Esta es la base de la Torah en cuanto al entendimiento de Yeshua, ¿okay? Que es la manifestación de Elohim. Es decir, muchas veces hemos dicho que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, ¿no es verdad? Ahora, Amén. Todo lo que Dios dice, mis hermanos, lo va a hacer. Y esta es una de las cualidades más importantes de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Celestial, su fidelidad a sus propias palabras. Si Él dice algo, lo cumple. En Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Amén. El hombre tiene la tendencia natural de no cumplir sus palabras. Y esta es una de las deficiencias más importantes que tenemos nosotros los hombres. Por eso, Adonai aquí se compara con el hombre diciendo que él no es así. Aunque el hombre diga algo y luego no lo haga, no podemos pensar que Adonai sea igual. En Adonai no existe la división entre palabra y obra. Todo lo que él dice, lo va a hacer. Hermanos, un hombre maduro es como Elohim, como Adonai, honrando su propia palabra en gran manera. Y es que el hombre espiritual cumple sus palabras, hace todo lo que está a su alcance para no quebrantar una promesa. Y es que sus promesas le son muy importantes para su propio ser, ¿no es verdad? Ok, 23-21. No habrá aflicciones en Jacob, ni tristeza será vista en Israel. Adonai, su Elohim, está con ellos y es aclamado como rey entre ellos. Amén. Entonces acá vemos que este es el resultado del perdón de los pecados, del becerro de oro, de las murmuraciones, de la rebeldía y también de la desobediencia, mis hermanos. El perdón andaba con Israel todo el tiempo y ese perdón cubría los pecados de manera que no se veían desde arriba. Además, la sangre de nuestro Mashiach no solamente cubre el pecado para que no se vea desde el cielo, sino que lo quita definitivamente. Amén. Amén. Esta cobertura por causa del perdón protegía a los hijos de Israel de los ataques del enemigo. Y Bilam no pudo ver iniquidad en Israel y el enemigo no tenía entonces argumentos para acusar al pueblo.
Entonces, gracias al perdón por medio de la sangre, Israel hasta el día de hoy está protegido. 23. Así que uno puede poner hechizos sobre Jacob, ni la magia funcionará contra Israel. Ahora puede ser dicho de Jacob e Israel. ¿Qué es esto que Adonai ha hecho? Miren, acá estamos leyendo que dice, no puede poner un hechizo sobre Jacob. En el Targum dice no hay adivinación en Jacob. ¿Okay? Entonces, esto nos enseña que un verdadero israelita no practica la adivinación mediante la lectura de las manos u otra manera, es decir, no practica ninguna clase de brujería, astrología o magia. Amén. Amén. Ok, vamos a leer entonces ahora el versículo 23. Quiero que leamos el 14 un ratito y nos vamos a saltar luego al 28. Léeme el 14. Él lo llevó por entre el campo de Sofín a la cumbre de la cordillera de Pisgah. Edificó 7 altares y ofreció un toro y un carnero en cada altar. Okay, ahora vamos a ir al 28. Balac llevó a Bilán a la cumbre del Peor, mirando al desierto. Ok, miren. En la cumbre de Pisgah murió Moshe. Y Peor es el ídolo delante del cual los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab. Así que los dos lugares escogidos por Balac tuvieron una influencia importante sobre el pueblo. ¿Ok? Rashi también dice que Balac era un adivino y por eso vio cosas futuras en ese lugar. ¿Ok? En esos dos lugares, quiero decir. En Isaías, vamos al 24:1. Ok. Cuando Bilán vio que complacía a Adonai bendecir a Israel, él no fue como las otras veces, ni hizo uso de augurios, sino miró a lo lejos hacia el desierto. Ok. Es posible que hubiera volteado su rostro hacia el desierto, digamos, para una especie de como simbolismo de sacar a la memoria del pecado contra el becerro de oro que fue cometido allí. El Targum nos dice que hacia el becerro que Israel había adorado en el desierto. ¿Okay? Léeme el 24:2. Bilán levantó sus ojos y vio a Israel acampado tribu por tribu. Entonces el ruaj de Adonai vino sobre él. Ok. Y 23:16 más. Nosotros vamos a revisar eso. Eso más quiero que veamos para combinar ambos textos. Adonai se encontró con Bilán, puso una palabra en su boca y dijo: ve de vuelta a Balac y habla como yo te digo. Ok. Entonces, en estos dos textos que acaba de leer Isabelita, por un lado dice que Elohim puso palabra en la boca del profeta, y por el otro que vino sobre él el espíritu, el ruaj de Adonai. Entonces aquí encontramos los dos ingredientes más importantes, mis hermanos, en la manera en que obra Adonai, y es a través de su palabra y a través del ruaj. ¿Okay? Cuando estas dos actúan juntas, siempre van a haber operaciones sobrenaturales. Si una persona se dedica solamente a la Torah sin la presencia de Adonai en su vida, entonces va a tener una vida espiritual seca. ¿Okay? Pero si una persona busca solamente la presencia divina sin tener Torah, entonces va a ser como una corriente de agua que es vertida sobre tierra sin producir algo concreto en su vida. Y una persona llena de Torah y del Espíritu se asemeja a Yeshua y es útil en las manos de Adonai. ¿Okay? Entonces tenemos que procurar tener estos dos ingredientes en nuestra vida: la Dabar de Adonai, la palabra de Adonai y su Ruach. ¿Okay? 24b.
el 2, no, 3. Y él hizo este pronunciamiento. Él tomó una parábola y dijo: Bilán, hijo de Beor, dice: el hombre que ve verdad dice. Ok. Quiero ir con ustedes un momentito a Efesios. Efesios 1:18. Yo oro que Él les dé luz a los ojos de sus corazones, para que entiendan la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuáles son sus riquezas del esplendor que hay en la herencia que Él ha prometido a su pueblo? ¿Qué vemos acá, mis hermanos? Vemos que el corazón tiene ojos. Aquí dice que Él les dé luz a los ojos de sus corazones. Qué hermoso, ¿no? Aquí vemos que nuestro corazón tiene ojos. Y es que el espíritu del hombre, y hemos dicho hace un momento, tiene 5 sentidos, al igual que nuestro cuerpo. Por esta razón también se puede hablar de ojos abiertos, dice, ¿no? Abran sus ojos, dice, ¿no ve? Aunque uno tenga un solo ojo físico. Por otro lado, es posible hablar de un ojo abierto como refiriéndose también a una visión profética. ¿Ok? Volvamos al otro lado. 24:4. Dijo el que oyó los dichos de Shaddai, el que vio la visión del Omnipotente, caído, más abiertos los ojos. Ok. 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Según el Talmud, mis hermanos, se refiere a que las tiendas no tenían sus entradas una enfrente de la otra, para que no se pudiera mirar del interior de una tienda al interior de la otra, ¿ok? 24:7. Vendrá un hombre de su cera y él regirá sobre muchas naciones. Y el reino de Adonai será exaltado y su reino será aumentado. Amén. El rey mayor, había un rey mayor que Agag, fue Shaul, el primer rey de Israel, que derrotó al rey de Amalek, Agag. Eso se va a leer en 1 de Samuel 15, de 7 al 8, ¿ok? Donde nos menciona que Shaul derrotó a los amalequitas, ¿ok? Desde Javilá en dirección a Shur, dice, ¿ok? Que está hacia el oriente de Egipto. Y capturó vivo a Agag, quien era el rey de los amalequitas. En su aplicación profética, entonces, hermanos, más amplia, esta palabra se refiere también a que nuestro Mashiach, que finalmente derrotará al rey de Amalek, Agag, que posiblemente sea el mismo que aquel Gog del cual se habla en Ezequiel 39, ¿ok? Y eso también se menciona Gog tanto en la versión Septuaginta también. Agag, es nombrado como Gog, ¿sí? También está en Apocalipsis 28, 24:9. Cuando ellos se acuesten, ellos se encorvan como león o como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Benditos serán todos los que te bendigan, malditos serán todos los que te maldigan. Ok, este versículo en esencia nos muestra que la bendición y la maldición que fueron vinculadas sobre Abraham fueron heredadas por los hijos de Israel, no por Ismael ni por Esaú, ¿ok? 24:14. Pero ahora que voy de vuelta a mi propio pueblo, ven, yo te aconsejaré lo que este pueblo hará a tu pueblo en el Aharit Hayamim. Ok. La raíz, mis hermanos, de la palabra hebrea, que aquí ha sido traducida como te aconsejaré, en el Targum dice te advertiré, ¿no? Te indicaré, dice la Reina Valera 60. En hebreo se dice Yaatz, Y-A-A-T-S, como
como fonética, yatz, que significa literalmente aconsejar. Entonces de aquí aprendemos que Bilam dio un consejo a Balac de enviar a las chicas más guapas a los hijos de Israel para hacerles pecar, como está escrito en Números 31:16, que está mucho más adelante, pero lo vamos a leer ahorita un minutito. Números 31:16. Pues estas son las que, a causa del consejo de Bilán, causaron que los hijos de Israel se rebelaran, rompiendo la fidelidad con Adonai en el incidente de Peor, y la plaga brotó dentro de la congregación de Adonai. Amén. Tornamos a Números 24:14. Entonces, hermanos, si el enemigo no logra destruirnos por dentro, lo va a hacer por fuera. Si no logra destruirte por la fuerza, lo va a intentar hacer por medio de tus amistades. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, con aquellos hermanos falsos. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las mujeres. Les aconsejo que lean en sus casas Proverbios 5, que ahí habla de cosas, de cómo hay que cuidarse de las mujeres, ¿ok? En Eclesiastés 7:25 y 26 dice: Yo y mi corazón fuimos por ahí para saber, indagar, buscar sabiduría y las razones detrás de las cosas. También qué necio, demente y afligido del hombre impío. 26 más. Yo encontré más amargo que la muerte la mujer, que es una trampa, cuyo corazón es un lazo y cuyas manos son cadenas de prisión. El hombre que complace a Adonai escapará de ella, pero el pecador será atrapado por ella. Amén. Volvamos a la palabra. Vamos a Números 24:14. Pero ahora que voy de vuelta a mi propio pueblo, ven, yo te aconsejaré lo que este pueblo hará a tu pueblo en el Aharit Hayamim. Aharit Hayamim quiere decir en el final de los días. ¿Ya? Y esta profecía entonces nos está hablando del final de los días, que se refiere al tiempo de la segunda venida de Yeshua. Por eso fue escrita en la Torá. Es una instrucción que vivamos en el tiempo del cual se habla aquí. ¿Ok? 24:17. Yo lo veo, pero no ahora. Yo lo contemplo, pero no pronto. Una estrella saldrá de Jacob, un hombre se levantará de Israel para destrozar los príncipes de Moab y saqueará a todos los hijos de Shet. Ok, cuando habla de yo lo veo, yo lo contemplo, ¿de verdad? Se está refiriendo al Melech David, al rey David. Y las palabras, pero no ahora, o no cerca, y en otra traducción, se refiere a la futura venida de nuestro Mashiach, ¿no? Y la palabra una estrella, saldrá de Jacob, hace referencia a un rey, que según el comentario de Rashi, en el Targum se traduce como un rey se levantará de Jacob. Y esa estrella, ¿no? O sea, un rey, en vez de decir una estrella, un rey saldrá de Jacob. En primer lugar, se habla del rey David, que derrotó a los moabitas, como está escrito en 2 de Samuel 8:2. Ahí habla de que derrotó a Moab y los midió con un cordel, etc. Léanlo ustedes. Pero en segundo lugar, la estrella habla de nuestro Mashiach, que es el hijo de David. Y eso está escrito en Apocalipsis 22:16, cuando dice: yo, Yeshua, he enviado a mi ángel a fin de
daros testimonio de estas cosas para las congregaciones, para las asambleas. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Amén. Amén. Entonces, esta profecía acerca de la estrella fue la base para que un rabino que se llamaba Akiva falsamente profetizara como Mashiach a un general de ejército, un judío ya, en el siglo II. Set, el hijo de Adán, y Java, Eva, es padre de los hombres. Esto nos enseña que un rey en Jacob tendrá dominio sobre todos los hombres de la tierra. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Se refiere al rey Mashiach, Ben David. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Yeshua. ¿Ok? 19. De Jacob se levantará alguien que reinará, y él destruirá de la ciudad aquel que escapa. Esto se refiere en primer lugar a Edom. Edom, que fue subyugado por el Melech David, por el rey David. Eso está escrito en 2 de Samuel 8:14. Yo se los voy a leer. Dice: puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Adonai daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Okay? La profecía de Bilam también hace referencia hacia el imperio romano, que como finalmente será destruido con la venida de Mashiach, el hijo de David. No sé si leemos esto. Lean ustedes, por favor, en sus casas Daniel 2, 44-45 y Daniel 7, 11. Ahí habla de todo esto, ¿ok? Cuando vemos la ciudad en el versículo 14, en el 19, cuando hablamos de destruirá de la ciudad, cuando habla de la ciudad, se refiere a Roma, ¿okay? Este Mashiach destruirá al remanente de Roma, es decir, aquel sistema romano que se ha opuesto a Israel y a Adonai a lo largo de la historia, tanto en la política como en la religión. ¿Okay? Hay dos palabras hermosas que pueden leer a ustedes, está en Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 18:2. 24:20. Él vio a Amalek, tomó esta parábola y dijo: primera entre las naciones es Amalek, pero su cera desaparecerá. Ok, vemos acá que Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra a Israel. Lo dijimos antes. Entonces va a haber siempre guerra y Amalek en cada generación. El malvado Amán era descendiente de Amalek, recuerden la historia de Ruth. ¿Okay? No, de la reina Esther, perdón. Shaul y David derrotaron considerablemente a los amalequitas para que no fueran más una nación. Anótense estos versículos: Primera de Crónicas 4, 42 y 43, Primera de Crónicas 18, 11. Entonces ahí habla de eso, ¿ok? Hablan de los enemigos espirituales. 24, 21, 22. Él vio a los Keini, tomó esta parábola y dijo: a pesar que tu morada está firme, tu nido puesto en la roca, a pesar que Keini tenga un lugar de escondite hábilmente encontrado, los Ashurim se lo llevarán cautivo. Ok. Keini es el pueblo, Keini es el pueblo de Jethro, el suegro de Moshe, ¿okay? Que fue llevado con las 10 tribus al cautiverio asirio. Okay. 23 y 24. Y miró hacia Og y tomó esta parábola y dijo: oh no, ¿quién puede vivir cuando Adonai hace esto? Y uno vendrá de las manos de Kitín y afligirá a Ashur y afligirá a Eber y Brin, pero ellos perecerán juntos. Ok, nuevamente acá cuando habla de Kitim se está refiriendo a los romanos según el Targum, y también Rashi comenta en la Torah eso, ¿no? Kitim es la isla
Es una isla que ahora está Chipre, ¿ok? En Daniel 11, del 29 y 30, habla del primer ataque de Roma contra Siria. Eso sucedió en el año 168 antes de Yeshua de Cristo, ¿no? Ok. Y afligirán a Ashur, ¿no está? Ok. Y afligirá a Ashur, nos dice el versículo 24. La profecía de Bilam se cumplió cuando Roma atacó al imperio griego y lo conquistó hasta las áreas del antiguo Ashur o Asiria, lo que hoy está en el norte de Siria y en el norte de Irak, ¿ok? Y cuando aquí nos dice y afligirá a Ibrim, los hebreos, los hijos de Israel, descendientes de Eber, también serían afligidos por el sistema romano, tanto políticamente como religiosamente. ¿Ok? Y también nos habla, pero ellos perecerán juntos. En el Targum dice, perecerá para siempre, o sea, juntos para siempre, ¿ok? Y es que el imperio político religioso de Roma permanecería para siempre hasta la segunda venida de nuestro Mashiach. ¿Okay? Quisiera ir con ustedes, ya vamos a acabar. Quiero que vayamos un minutito a Salmos 106, 28 al 31. También se unieron a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Así lo provocaron a ira con sus obras y la destrucción fue multiplicada entre ellos. Entonces se levantó Pinjas y ejecutó expiación y la plaga cesó. Eso fue acreditado a él por justicia, por todas las generaciones para siempre. Ok, es lo que dice, ¿no? Permanecerá para siempre. Vamos al último capítulo de esta porción. Números 25, leemos el 1. Israel se quedó en Shetim y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Este texto nos está enseñando que hay una conexión entre la prostitución y la idolatría, y también incluso con el culto a los muertos. Según el Salmo 106, parece que el dios Baal Peor era un dios de los muertos. Hemos leído eso hace rato, ¿no? En 106. 25:2. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Wow. Acá vemos que el pecado entró otra vez al pueblo, ¿okay? Y también entró por medio de la comida, de similar manera que le ocurrió en el huerto del Edén. Las hijas de Moab les ofrecían comida no kosher, ofrecida a los ídolos, y al mismo tiempo les ofrecieron sus cuerpos, ¿okay? Los deseos carnales de los hijos de Israel no fueron sometidos a la Torah, ¿no? O sea, no estuvieron apercibidos, y eso abrió una puerta para que el enemigo ingrese, ¿no? Y es que, mis hermanos, acá tenemos que aprender algo importante, y es que tenemos que dominar nuestros apetitos de la comida y también la adicción al sexo, ¿no? En Apocalipsis 2:14 dice: No obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Bilán, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los Benei Israel, hijos de Israel, para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Wow. Hermanos, ¿se dan cuenta qué importante es la comida? Qué importante es no comer cosas que Adonai nos prohíbe en su bendita Torah.
Nuestros deseos corporales no pueden señorear sobre nosotros. Y es que, mis hermanos, hay algo que tenemos que tenerlo siempre presente. Nuestro cuerpo fue creado como nuestro siervo, no como nuestro Señor. Y es que el que no sabe dominar sus deseos corporales no es apto para servir a Adonai. El segundo paso fue dejar suelto su deseo sexual. De esa manera vino la plaga sobre Israel. Bilam supo aprovecharse de estas dos áreas en la vida de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para hacerlos caer. ¿No es verdad? La doctrina de Bilam es la que intenta hacer que los hijos de Israel dejen de comer comida kosher y de vivir según las reglas de pureza familiar. Se trata de apartarnos, ¿no? Y en el día de hoy igual hay amigos, familiares que tenemos que tienen esta doctrina de Bilam, ¿no? Pero comer nomás un chanchito, ¿qué te va a hacer una vez, no? San Juan, meterle una salchicha, pero solo hay de cerdo, métele nomás, no pasa nada. Entonces, mucho cuidado, ojo. 25:3. Con Israel así unido a Baal Peor, la furia de Adonai se encendió contra Israel. Ok, Rashi nos dice en este punto de que el nombre de este ídolo se deriva del hecho de que sus fieles ponían al descubierto sus anos, dice, delante de él y defecaban, che. Qué grave, ¿no? Wow. Qué grave. 9. Ucha. Sin embargo, 24,000 murieron en la plaga. Wow. La fornicación, hermanos amados, trajo graves consecuencias sobre Israel. Esta cifra nos habla de 2,000 por tribu, ¿no? Hay una diferencia con 1 de Corintios 10:8 que habla de 23,000 personas, pero puede ser una mala traducción, no lo sé. En Deuteronomio 4:3, leeremos, estamos acabando. Deuteronomio 4:3 dice: Ustedes vieron con sus propios ojos lo que Adonai hizo a Baal Peor, que Adonai lo destruyó de entre todos ustedes y a todos los hombres que siguieron a Baal Peor. Ok, vamos a ir a Oseas, un minutito. 9:10, a ver qué nos dice al respecto. Cuando yo fundé a Israel fue como encontrar uvas en el desierto. Cuando vi a tus padres fue como ver una higuera con los primeros higos en su primera temporada. Pero tan pronto vinieron a Baal Peor y fueron vergonzosamente extraviados, se hicieron tan aborrecibles como la cosa que amaron. Aquí vamos a Josué. Yehoshua 22:17. ¿No es la culpa incurrida por Peor suficiente para nosotros? No nos hemos limpiado de ella hasta este día, aunque una plaga vino sobre la congregación de Adonai. Ok. Quiero llevarlos ahora un minuto a 2 de Pedro. Estamos transitando ya los últimos versículos, les pido un poquito de paciencia. 15 y 16. Esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Bilam ben Peor, que amó las ganancias de la injusticia, pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga que le habló con voz humana se opuso a la demencia del profeta. Amén. Vamos a Judas más, porfa, un minutito. Eso más quiero que leamos juntos. ¿Dónde estás, Judas? Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos al error de Bilán y han sido destruidos en la rebelión de Corá. Ok. Entonces, mis amados, ¿qué podemos aprender de esta historia, de estos textos en cuanto al camino de Bilam? En primer lugar, vemos que Bilam poseía una capacidad profética impresionante, de manera que también, como dijimos antes, se le comparaba con el mismo Moshe, ¿no? Que Bilam podía haber sido para las naciones lo que Moshe fue para Israel. Las palabras que él profirió
fueron incluidas en la Torá. Hemos leído hace un momento atrás, ¿no? De la misma manera que las palabras que decía Moshe Rabenu también están incluidas en la Torá. Parte de las palabras que Bilam dijo son usadas también cada día en las oraciones, en los rezos matinales del pueblo judío en todo el mundo. Y hay un versículo que hemos leído hace un rato que dice en hebreo: Matavu ojaleija Yaakov, mishkenoteija Israel. Quiere decir: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Pero la capacidad profética de Bilam no fue usada correctamente, como hemos visto. El carácter de este profeta se había pervertido, mis hermanos, de tal manera que estaba dispuesto a maldecir a un pueblo que Dios no había maldecido. Y además con el fin de ganar dinero y honores delante de los hombres importantes de este mundo. Los textos de Pedro y Judas nos muestran que Bilam andaba detrás del lucro, y eso lo entregó a la locura total. A pesar de que Elohim le había dicho que no fuera con los hombres, él se empeñó en ir con ellos a ver si podía conseguir alguna ganancia y recibir honra, ¿no?, de esos jefes y distinguidos que había en Moab. Bilam sabía muy bien que no tenía la capacidad de hablar proféticamente en sí mismo, por sí mismo, ¿okay? Por eso advirtió a los enviados de Balac que él no podría decir otra palabra que el que Adonai, su Elohim, pusiera en su boca. Y es que un profeta, mis hermanos, no puede profetizar en sí mismo. Depende totalmente de Elohim para poder profetizar. Amén. Amén. No sé si leer un versículo más. Hay algo que me llama la atención, es que pareciera que Bilam está intentando cambiar el decreto divino para poder obtener beneficios personales por su trabajo espiritual. Entonces, es una locura tratar de manipular a Elohim, ¿no? Con él, mis amados, sabemos que no se juega, y también sabemos que su palabra no se puede cambiar. También es una locura pretender usar las revelaciones que Adonai nos da y nos está dando para beneficio económico. Y vemos, mis hermanos, tristemente en el mundo evangélico hoy en día no se escucha mucho ya predicaciones sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre seguir una vida en santidad, por honor a la redención que nos dio nuestro Mashiach, sino por otro lado están hablando más bien de un evangelio que habla de prosperidad económica, ¿no?, de sembrar, de semillas. Por todo el mundo cristiano se encuentran a muchos predicadores que hablan de beneficios personales económicos que el creyente puede obtener de una revelación divina, ¿no? Y tristemente ya no se habla de arrepentimiento como en tiempos antiguos. Pareciera que ya estamos en un tiempo de apostasía. Estas personas, en lugar de someterse a la revelación de Adonai, están intentando torcerle el brazo a Elohim, ¿no?, para poder sacar algún beneficio económico de ese culto. Entonces, algunas personas bendicen a Israel con el fin de obtener la bendición prometida a los que bendicen a los descendientes de Abraham. Entonces, en lugar de bendecir a Israel por amor a Israel, se bendice a Israel por amor a ellos mismos, ¿no?, para obtener beneficios personales. Y en lugar de unirse a Israel y el pueblo creyente en el Mashiach y aceptar, mis amados, las enseñanzas de las Escrituras cuando nos hablan del injerto, Romanos 11:17, perdón, ¿es verdad? Adelante. Critican mucha gente, inclusive yo recibí críticas a los que empezamos a tomar este injerto en serio para vivir una vida espiritual en raíces hebreas, ¿no?, junto a nuestro Mashiach. En el corazón están maldiciendo a Israel los que están negando eso, ¿no?, pero con sus bocas están bendiciéndolo para su propio beneficio. Entonces, esta claramente es una doctrina de Bilam. Y se encendió la ira de Dios, de Elohim, cuando Bilam intentó cambiar los decretos divinos y manipular la palabra que había salido de la boca de Elohim. Entonces acá vemos en Bilam 3 pecados importantes en su carácter. Primero, quiso maldecir a Israel.
Tenía además como segunda cosa un deseo incontrolable de honores y de ganancias materiales y también de sexo. Por último, intentó cambiar a Elohim y manipular su palabra según su propio deseo. Y es que Bilam no entendió, mis hermanos, la importancia de tener un carácter santificado. ¿Para qué? Para poder dominar los malos deseos y pecar. Abraham supo dominar sus deseos carnales y llegó a tener una emuná perfecta y fue llamado amigo de Dios. Y quisiera concluir con un versículo que está en Proverbios 16:32, que dice: aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Amén. Entonces acá vemos, mis hermanos, que es muy importante controlar nuestros deseos, nuestro carácter, ¿no? Porque eso es mucho mejor ante los ojos de Dios, más que ser un héroe de guerra. Amén. Amén. En esta porción de la Torá no se encuentra ninguno de los mandamientos, de los preceptos, de los 613 preceptos que están en la bendita Torá de Yahweh. Y con eso, mis amados, habríamos concluido la enseñanza de la porción del día de hoy. La recomendación de siempre es de la que ustedes revisen este video, lo vayan pausando en el momento que ustedes deseen y puedan ver sus apuntes y agarrar sus Biblias, sus escrituras, su Torah. Y como les digo siempre, Adonai se va a revelar con mucho poder en sus vidas. Esta es una porción de la Torah muy instructiva, de mucha riqueza espiritual para nuestras vidas. Espero que haya sido de bendición, que tengan una semana prosperada y bendecida de la mano poderosa de nuestro Adonai, y que su paz, su shalom esté con ustedes durante toda la semana. Nos reencontraremos el siguiente Shabbat, si Elohim así lo permite. Shavuot Tov. Baruch Hashem.